cordial saludo a todos los espectadores. Aquí, en Law News, les traemos un tema que estamos seguros les será de mucho interés. Hablamos de la reforma constitucional de 1905. Esta reforma constitucional fue de las primeras en cambiar de forma significativa a la Constitución de 1886, la cual estaba vigente en ese momento. Esta se formó en el fragor político que se sentía y que pasaba por el país en esa época. Y a consecuencia trae consigo cambios que son muy interesantes. Nos hemos comunicado con un número de expertos y especialistas en el tema, para que así nos podamos contextualizar en el contexto histórico, valga la redundancia, de esta reforma constitucional. Sin más preámbulo, dejo que los expertos tomen la palabra. La Constitución Política de 1886 deroga el federalismo y se crea un Estado unitario administrador en lo social y económico. Se divide el poder entre ramas, ejecutiva, legislativa y judicial, estableció el periodo presidencial en 6 años y creó los departamentos como forma administrativa territorial nacional. En este aspecto político tuvieron presencia de menos conflictos y hubo periodos en los cuales la paz se instauró. Esta fija límites y define las relaciones entre los poderes del Estado, que se define como poder legislativo, ejecutivo y judicial. Este documento busca garantizar al pueblo sus derechos y libertades. Esta constitución tuvo gran punto culminante porque devolvió los derechos constitucionales a más de la mitad de los ciudadanos del país. Los liberales le habían quitado todos los derechos a la Iglesia y con estas medidas se devolvió el poder a los miembros de la Iglesia. Se creía más en el orden, por esto se debe que Colombia se llama República de Colombia. Reyes tomó posesión del cargo de presidente en el momento más crítico de la historia del país. Emergía Colombia de la más prolongada y mortífera contienda civil entre liberales y conservadores. La guerra de los 1010 consumió en ruina la economía nacional y la hacienda pública. Profundizó los odios sectarios y ocasionó la pérdida de Panamá, convertida ya en república el 3 de noviembre de 1903. A los políticos de turno no les gustó el lenguaje conciliador ni las inquietantes reformas anunciadas por el presidente y decidieron bloquear sistemáticamente todo el programa de gobierno de Reyes en el Congreso de la República, una ley habilitante en materia tributaria y administrativa, que Reyes consideraba fundamentalmente para el inicio de su gobierno, quien encontró un rechazo en las cámaras. Reyes decidió convocar una Asamblea Nacional compuesta por representantes de los partidos conservador y liberal, en ausencia de un Congreso propicio. La Asamblea Nacional consideraría que las reformas constitucionales son esenciales para llevar al país hacia la paz y el progreso. El 15 de marzo de 1905 se instaló el Capitolio de la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa con gran solemnidad, y al cierre de sus sesiones el 30 de abril de 1905 la Asamblea había aprobado con entusiasmo 10 proyectos de reforma constitucional y 64 proyectos de ley sobre diversos. Buenas tardes para nuestros televidentes. Soy Santiago Pedraza, abogado en ejercicio especializado en Derecho Civil y Derecho Constitucional. Como ya muy bien lo han relatado anteriormente, expuesto en el contexto histórico de la reforma de 1905 a la Constitución de 1886, vamos a ver ahora una contraposición a la actualidad con la Constitución vigente, que es la Constitución de 1991. Tengo aquí el acto legislativo número 5 de 1905, que es la misma reforma en su artículo primero, segundo y tercero, en el cual va a suprimir la figura de la vicepresidencia. Esta figura va a ser la siguiente, que ahora en la presidencia de la República, el presidente, cuando éste tenga faltas absolutas o faltas temporales, ya no va a haber un presidente que lo pueda delegar, sino un ministro que delegue este presidente. Si no hay ministro, se va a dejar como delegado al gobernador del departamento que esté más cerca de la capital. En diferencia de ello, en esta Constitución del 91 encontramos en el artículo 202 que en las faltas temporales del presidente de la República bastará con que el vicepresidente tome posesión del cargo. Y en segundo, en caso de falta absoluta del presidente de la República, el vicepresidente asumirá el cargo hasta el final del periodo, como lo podemos ver en las dos faltas, tanto temporal como absoluta. En alguna de ellas también se puede ver en el artículo 5
el periodo presidencial, que otro tema muy relevante, es acerca de que solamente mientras que esté a la cabeza del gobierno el señor general Reyes, durará una década, ¿sí? Una década el periodo presidencial en curso, que se contará desde el 1 de enero de 1905 al 31 de diciembre de 1914. En ello, basta una gran diferencia en el artículo 190 de la Constitución vigente que dice que el presidente de la República será elegido para un periodo de 4 años por la mitad más de uno de los votos que haya sido en las elecciones. Por tanto, espero hayan entendido y muchísimas gracias por la invitación. Para finalizar con este programa, se debe tener en cuenta que los puntos anteriormente expuestos fueron de vital importancia para el desarrollo constitucional de Colombia. Asimismo, se debe tener en cuenta que los departamentos como el Atlántico, Caldas y Huila fueron instaurados en este año. Adicionalmente, se debe considerar que en este año Reyes realizó una realineación total de la división político-administrativa de Colombia. Muchas gracias.